Durante la Edad Media, se sentía que las personas necesitaban tener miedo de la autoridad civil y la Iglesia. La única forma de mantener el orden era asegurarse de que los ciudadanos estuvieran aterrados de cualquier castigo que se daría si una persona era encontrada culpable de un delito. Y así, con el uso del castigo corporal, las penas eran severas. La inventiva de las técnicas e instrumentos utilizados por los medievales para la tortura y el castigo físicos eran notables. Los prisioneros, generalmente de orígenes más pobres, podrían ser marcados en la frente, les podrían quitar los pies, las manos o incluso la lengua, y serían enviados al mundo para continuar sus vidas lo mejor que pudieran, mientras mostraban al resto de la sociedad cómo ellos también sufrirían si se atrevían a romper las reglas. En el episodio de hoy continuamos nuestra serie de castigos medievales, mientras examinamos la mutilación y la burla. Bienvenido a la locura medieval. Mutilación. Esto se utilizó en todo el mundo como un castigo judicial. A veces como aperitivo antes de que se impusiera la pena de muerte, y otras veces como retribución, como en el caso de que se cortara la mano para castigar a alguien que había cometido un robo. Dado los elevados índices de pobreza, el robo era uno de los delitos más comunes y su control una prioridad para la mayoría de los monarcas medievales. Era difícil atrapar a los ladrones, sobre todo en zonas rurales poco pobladas. El delito en sí era difícil de denunciar y muy difícil de prevenir. Por lo tanto, la respuesta para aquellos que fueron atrapados tenía que ser un golpe corto y brusco, un castigo brutal que disuadiría a otros posibles ladrones. El corte de orejas era bastante popular, especialmente en Inglaterra. La Iglesia Católica en Inglaterra practicó una variedad de mutilaciones, incluyendo el corte de orejas a los reformadores religiosos. Cualquier desviación de las enseñanzas canónicas significaba que una persona había cometido blasfemia, y se trataría en consecuencia. Más tarde, a medida que la reforma comenzó a tomar forma, a muchos se les quitó las orejas como castigo por negarse a asistir a la iglesia. Cuando el rey danés Canuto se convirtió en gobernante de Inglaterra en 1016, sabía que tenía que reprimir a sus rivales anglosajones para poder sostener su reinado sobre el reino. Sin hacer distinción entre los ingleses y los daneses, estableció un nuevo conjunto de reglas llamado el Código de Leyes del Rey Canuto, en Oxford, en 1018. En él declara que, cito, se promueva la justicia y se suprima toda injusticia, se erradique toda ilegalidad de esta tierra. Se establecen delitos punibles como el perjurio, la brujería y el adulterio, siendo el asesinato y la traición los que tienen las peores condenas. Las penas bajo el dominio danés eran particularmente duras e incluían el corte de la nariz, las orejas y el labio superior, el desgarramiento de los ojos, el desprendimiento del cuero cabelludo e incluso el desollamiento en vida del cuerpo por cualquier delito mayor que el robo. Knut sostenía que cada hombre podía cazar en su tierra, pero si un hombre libre perjudicaba al siervo del rey, perdería su propiedad y libertad. Un siervo pillado haciendo eso perdería su mano derecha. Quien fuera tan valiente o tonto para matar un siervo sufriría la pérdida de sus ojos o sería asesinado. Esta forma de mutilación también fue empleada por los dos primeros reyes normandos, Guillermo el Conquistador y su hijo, el rey Guillermo II, para proteger el juego en sus bosques. En el siglo XII, durante el reinado de Enrique I, los recortadores de monedas y los falsificadores que eran atrapados perderían su mano derecha o su pene, a veces ambos. Un cráneo femenino encontrado en el condado sureño de Hampshire, Inglaterra, confirma evidencia de mutilación facial. La datación por carbono muestra que los restos pertenecieron a una mujer que vivió entre finales del siglo VIII hasta principios del siglo X. La mujer murió rápidamente tras la mutilación debido a sus graves heridas. El corte a través de su nariz fue tan profundo que había cortado el hueso adyacente. Había otros cortes a través de su boca y su frente en lo que parecería ser un intento de quitarle el cuero cabelludo o cortarle el cabello. Basándose en el desarrollo dental y craneal, probablemente tenía entre 15 y 18 años cuando murió.
probablemente a causa de sus heridas, ya que no hay signos de ninguna curación. Las lesiones de mutilación de cabeza coinciden con el castigo usualmente para esclavos y adúlteros, acorde al código de leyes del rey Canuto. Ceguera. Durante el reinado del rey Juan en 1203, Alice Crich y algunos otros fueron acusados de asesinar a una mujer en Lilleshall, que ahora se encuentra en el condado de Shropshire. Justo después del asesinato, Alice huyó a Staffordshire, llevándose algunas pertenencias de la mujer asesinada. Fue detenida allí y llevada de vuelta a los Salopers Sizes, donde contó una extraña historia como su defensa. Dijo que la noche en cuestión había escuchado un ruido proveniente de la casa de la mujer asesinada, así que fue a echar un vistazo y miró a través de una rendija en la puerta. Vio a 4 hombres en la casa que, al verla, la amenazaron con matarla si hacía ruido. Por mantenerse en silencio sobre los bienes robados, terminó siendo arrestada. Debido a que ahora cambió su historia frente a los jueces, la pena de muerte fue conmutada y fue condenada a que le sacaran los ojos en su lugar. En la Edad Media, la ceguera se usaba tanto como castigo como medio para incapacitar a un oponente para gobernar. El emperador bizantino, Basilio II, y el zar búlgaro Samuel habían estado en desacuerdo durante casi 50 años. Su rivalidad finalmente culminó en la batalla de Clydion en julio de 1014, donde los búlgaros fueron decisivamente derrotados. Fueron capturados muchos miles de soldados, las estimaciones varían entre 8 y 15,000, y el emperador Basilio los agrupó en grupos de 100. Luego hizo que se cegara a 99 hombres en cada grupo. El castigo, extremadamente doloroso, implicaba que los ojos fueran extraídos con un instrumento similar a una cuchara o arrancados presionando los pulgares en el globo ocular y aplicando presión. Un hombre de cada grupo solo tenía un ojo arrancado para que pudiera guiar a sus camaradas de vuelta a su comandante. Esto podría haberse hecho como venganza porque el general favorito de Basil había sido asesinado, o porque el castigo bizantino para los rebeldes era la ceguera. Esto le valió a Basil el apodo de Vulgar Slayer, y se dice que el zar Samuel murió de un ataque al corazón cuando vio el lamentable estado de los soldados a su regreso. Otra técnica creativa para cegar a un prisionero era pasar un brasero al rojo vivo, de atrás hacia adelante, frente al rostro de la víctima, hasta que el calor abrasador finalmente derretía sus globos oculares. El taladro de paso inventado en Alemania, este instrumento de tortura se parecía a una bota de metal articulada. El pie descalzo se insertaba en la bota y se perforaba un agujero a través del centro del empeine. Una carcasa sobre el pie ocultaba una larga y gruesa hoja de hierro que estaba cerrada para causar una lesión extrema y fomentar un abundante flujo de sangre. También sobresalía una manivela de la carcasa y se giraba lentamente para mover la hoja dentro de la bota y perforar un agujero a través del centro del pie. La herida a menudo sería tan grande que la víctima moriría a causa de la lesión. Cualquier parte sensible del cuerpo era perfecta para la mutilación mediante perforación, punzado o taladrado, como la lengua, la mano o el pie. Desclavado. Esto era la extracción de las uñas de las manos y los pies, y era un favorito particular del torturador medieval, ya que las camas de las uñas son agudamente sensibles. El prisionero sería sujetado con las manos restringidas, y luego las uñas simplemente serían injertadas con alicates de metal o pinzas, a veces calentadas al rojo vivo y arrancadas. En España, una variación más cruel utilizaba cuñas de metal o madera afiladas que se ponían entre la uña y la carne. La cuña se forzaba lentamente cada vez más debajo de la uña hasta que se arrancaba. En la Alemania medieval, los cazadores de brujas sumergían brochetas de madera en azufre hirviendo antes de ser forzadas lentamente debajo de las uñas de los pies del prisionero, varias a la vez. A veces, las brochetas se sumergían en aceite caliente. Esto no solo quemaría la carne sensible, sino que también lubricaría la brocheta para facilitar el acceso debajo de la uña. Se valoraban las suficientes brochetas debajo de cada uña desde sus camas, antes de usar alicates para arrancarlas. Las lenguas siempre fueron una opción sencilla para el torturador,
sin necesidad de entrenamiento especial o equipo avanzado. Los instrumentos calientes podían deformar y cauterizar sangrados para prolongar la tortura, y una hoja afilada, ya sea de cuchillo o hacha, podía cortar carne y hueso para seccionar dedos y pulgares individualmente. Las tenazas al rojo vivo podían usarse para quemar carne en cualquier parte del cuerpo. Los alicates de punta plana eran perfectos para agarrar y apretar áreas como la nariz o los párpados. Estos aplicadores podrían amputar dedos o castrar a un prisionero. También existen leyendas de verdugos hábiles que eran capaces de usar tenazas calientes para desollar a la víctima viva, pelando la piel de una persona sin dañar el músculo o el hueso debajo. Marcado. Este es un castigo muy antiguo, generalmente logrado al quemar la piel con un hierro al rojo vivo. Esto implicaba que el prisionero tendría que padecer un castigo sumamente doloroso y enfrentar la humillación pública. Todos verían la prueba visible de su criminalidad, ya que la cicatriz resultante sería permanente. Esto implicaba que estarían marcados de por vida. La práctica era bastante extendida en toda Europa católica, donde el hierro de marcar podría tener la forma de una cruz para que todos supieran que el perpetrador era un blasfemo. Imagina al prisionero siendo arrastrado ante el castigador, el hierro al rojo vivo siendo sacado del brasero e introducido en la mano del pobre hombre, el fuerte siseo del metal caliente en la piel y el olor grasiento de la carne quemada. El grito de dolor que luego se convierte en un gemido a medida que el dolor inicial se convierte en un dolor palpitante, insoportable. El Tribunal Penal de Lancaster, en el norte de Inglaterra, todavía tiene una marca de hierro adherida en la parte trasera del muelle. Un largo pedazo de metal con un mango de madera tiene una letra M en un extremo. También hay 2 lazos de hierro que se habrían utilizado para sujetar la mano del criminal mientras se llevaba a cabo el castigo. La M representa malefactor, una palabra arcaica que ahora se usa raramente y que significa malhechor o infractor de la ley. Después de introducir el hierro ardiente en el área entre el pulgar y el índice, el marcador admiraría su propio trabajo antes de volverse al juez y declarar: «Una marca justa, mi señor». Se le dijo al criminal que levantara las manos antes de que se dictara la sentencia para demostrar si tenía alguna condena previa. Bajo el reinado de Eduardo VI, el Estatuto de Vagabundos permitía marcar con una umbe a los mendigos sorprendidos y esclavizarlos por 2 años. La UV se marcaba también en el pecho de un esclavo fugitivo. Si se fugaba de nuevo, se le marcaba en la mejilla o en la frente con la letra S, para que todos los que lo vieran supieran de su estado. Los gitanos a menudo eran perseguidos en Inglaterra y marcados en la mejilla. Muchos hombres de la comunidad fueron ahorcados y las mujeres ahogadas. Ya fuera que se usara para extraer información, asustar a los enemigos, castigar a un sospechoso, forzar una confesión o simplemente por venganza personal, los medievales tenían innumerables métodos de tortura, desde técnicas de marca hasta mutilaciones completas, y se consideraban justificados al hacerlo. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Espero lo hayas disfrutado. Suscríbete al canal para ser notificado de los nuevos videos que lanzamos cada viernes. Que tengas una gran semana. Saludos.